Ay, mire qué nervios. Estamos a tan solo unos días de arrancar con el nuevo ciclo escolar y en esta ocasión, esta situación, bueno, pues causa mucho estrés y mucha ansiedad a todos los niños y los padres. Pero ¿cómo lograr un buen regreso a clases? Hoy hablaremos de este tema en punto y coma, así es que acompáñenos. ¿Cómo pueden los niños enfrentar sus miedos o temores en el regreso a clases? Algunos especialistas recomiendan comprender el miedo. Los padres de familia deben entender que el miedo es algo natural, es una emoción o una serie de sentimientos que expresan los niños ante lo desconocido, por lo que hay que reforzar su autoestima y enseñarles a que es un proceso normal del cual aprender y recibirán cosas buenas. Para ello, los padres tienen que desarrollar una adecuada comunicación con sus hijos para hacerlos sentir seguros, al explicar las posibles experiencias que tendrán en la escuela. Al iniciar esta etapa, los tutores o papás tienen que estar atentos a las emociones de los infantes para detectar los niveles de estrés o ansiedad, así como las formas en cómo lo refleja, para buscar así alternativas que fomenten el regreso a la escuela de una forma agradable. La presencia de los maestros también es importante en el desarrollo de los menores. Cuando un niño no quiere ir a la escuela, lo ideal es que los profesores analicen el comportamiento de los pequeños dentro del salón de clases para ayudar a identificar el origen del miedo. Además, es muy importante que las escuelas tengan un plan de bienvenida para recibir a los pequeños donde se genere una interacción social para que el niño se sienta seguro al conocer su entorno. Pues sí, ya las vacaciones están a punto de acabarse, tan solo nos quedan unos 4 días, bueno, a los pequeños, porque nosotros seguimos trabajando, así es que acompáñenos aquí en Punto y Coma, porque pues les daremos tips para todos ustedes que están pues ya de regreso a clases, para las mamás, los papás, también los pequeñitos, que bueno, también es una emoción regresar a la escuela después de un largo periodo vacacional. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué dices? ¿Emoción regresar? Ay, sí, era emocionante, es que yo era niña ñoña. No, yo sufría espantoso antes de entrar y cuando entraba era un estrés también así de no voy a poder con todo esto. ¿En serio? O sea, ¿qué va a pasar? Y desde eso, antes de presentar a nuestra invitada, yo le llamo el síndrome del primer día de clases. O sea, cuando de pronto dices, si empiezas a andar con alguien, si te vas a cambiar de casa, digo, a ver, cálmense, es el síndrome del primer día de clases que dices, no voy a poder con todo esto, y luego poco a poco dices, más o menos pude. Sí, pues sí puedes. Pues No a mí siempre pude, pero... me encantaba el olor de mis útiles escolares a nuevo, ese plástico. Bueno, es que yo era ñoña, entonces bueno, sí la disfrutaba. Sí, entiendo el punto. Pero justamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros Esther Olda, quien es directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Gracias, Esther, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Y sí, efectivamente, hay entre miedo y gusto, ¿no? Okay. Y hay de todo, porque la incertidumbre de algo nuevo, que es lo que tú decías, genera mucha ansiedad normalmente. Sí. ¿Existe algún síndrome, como lo decía Mariana, de repente suena complicado, yo nunca lo había escuchado, pero habrá como, ¿qué están pasando los niños en estos momentos? ¿Sí hay un síndrome, algo? Bueno, como tal no, pero tienes toda la razón. El primer día de clases para muchos niños es muy angustiante, como el primer día de algo nuevo. Claro. Hoy en día los niños están sometidos a muchísima presión. Claro. Están como muy en la mira de muchas cosas, las expectativas de los papás son muy fuertes y los niños sienten mucha carga de cumplir estas expectativas con los papás. Tú eres pues muy afortunada que lo disfrutabas tanto. Por ser ñoña. ñoña, dilo, está bien. Me quise ver más recatada. Efectivamente. Pero la verdad es que siempre el primer día, y no nada más el primer día de tu vida para un chiquito en preescolar, el primer día de secundaria, el primer día de tercero, el primer día de prepa, siempre tiene expectativas e incertidumbres nuevas. Y bueno, hoy en día los niños tienen que manejar muchísimas más presiones de lo que quizá manejábamos nosotros, ¿no? Vamos a ir por partes, porque sí es el primer día ya de secundaria o de prepa.
O de la escuela nueva, eso es terrible. Terrible. Pero vamos un poquito atrás. Los papás también están estresados porque los gastos, porque te tienen que levantar temprano, porque te tienes que dormir, porque mañana. Entonces, antes de llegar a los niños, los papás, ¿qué experimentan justo esas semanas, días antes? Y qué bueno que lo comentas porque hay muchas mamás y papás que no se pueden desprender de sus hijos también. Porque lloran cuando los dejan en la O escuela. están y- atrás de la reja todo el día, durante semanas y meses, y no uno, sí, claro. Entonces, el niño, imagínate lo culpable que se siente de, como individuo independiente, tratar de separarse también cuesta trabajo. Ahora, los papás, yo siento que un conflicto principal es que nos confundimos con los niños. Hoy en día tenemos este estigma, sobre todo a las mamás, que si al niño le va bien en la escuela eres buena mamá y viceversa. ¿Cuánto nos sacamos? Mis, ¿qué creen? Nos reprobaron. Entonces vas como por la vida confundiéndote con tus hijos, creyendo que sus éxitos son tus éxitos y lo primero que tienes que hacer es separar. Pero sí hay una responsabilidad directa, de alguna forma, o bueno, no sé, tú desmiéntenos. Sí hay una responsabilidad, pero no al 100. Si quieres vamos a poner un 50%, muy importante, pero hay una bioquímica, hay una naturaleza. Dentro de la personalidad también hay una parte innata, ¿no? Que es el temperamento que tú ya traes, ¿no? Previo, antes de que te hiciera nada, ¿no? Y que ya se combina con el carácter y eso junto es la personalidad, pero hay un 50-50, el medio ambiente, las redes sociales, hay muchos factores que influyen y los papás se sienten muy juzgados, muy criticados también. ¿Y qué es lo primero que hace una maestra cuando el niño no va bien a la escuela? ¿A quién le echa la culpa? A la Los mamá. padres. Entonces sí es mucha presión también para los padres, ¿no? Pero este punto que dices es bien importante. O sea, los éxitos o fracasos de tu hijo no son los tuyos. O sea, también tienes que delegar a ver, señora maestra, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, no querer validar tu maternidad a través de las calificaciones. Porque, o sea, yo la neta, y se los he dicho abiertamente, fui la peor estudiante del siglo. O sea, yo tronaba y tronaba y tronaba. Y eres la muestra que la calificación no mide a la persona, jamás. Pero no me conoces, a lo mejor sí estoy... Bueno, dame media hora más. Exacto, pero, ¿verdad? No, o sea, el niño no es un número. El niño no es un número y la calificación no mide la capacidad intelectual del niño, mide la memoria. ¿Ya ves, mamá? Es todo. Ya, La memoria. me liberé. Nada más la memoria a corto plazo del examen. Pero hay 8 tipos de inteligencias que desafortunadamente hoy en día no se miden necesariamente. Y bueno, pues cuántos adultos no hay exitosos que no tenían buenas calificaciones y viceversa, ¿no? ¿8 tipos? 8 tipos de inteligencia y las dos más importantes son la inteligencia emocional y la inteligencia social, que son justamente las que estamos trabajando en la Secretaría de Educación Pública, el desarrollo de estas dos habilidades. Pero sí, definitivo, tenemos que entender que el número no dice quién es el niño y no nos asegura que va a ser un niño exitoso. Y lo primero que hay que hacer, porque si su fracaso es tu fracaso y su éxito es tu éxito, entonces su enojo es tu enojo. Claro. ¿No? Por tu culpa estoy enojado, por tu culpa reprobé. ¿No? Es que tú me desesperaste, ni de la mamá hacia el niño, ni del niño hacia la mamá. Tenemos que entender que yo me tengo que responsabilizar como hijo y como mamá de mis propias emociones. Es que te pegué porque me hiciste enojar. No, yo ahí soy no absoluto, porque además, digo, este es otro tema, pero cuando un papá te pega con enojo, no está haciendo disciplina, está siendo visceral y entonces ahí sí... Pero parte del mismo principio. Es decir, si tú y yo somos uno mismo, entonces tú eres el culpable de mi enojo. Por eso sí es importante separarlo. Uf, híjole, creo que vamos a tener una terapia grupal aquí. Sí, claro. Y en esta mesa hemos tenido, incluso la semana pasada, no recuerdo nuestro invitado, pero nos decía, es que las escuelas, si pudieran crear una materia o darles más confianza a los niños, ser más seguros de sí mismos, tener claras sus metas. Bueno, otra cosa sería la educación en México. Que ya lo hay. Justo a eso vamos. ¿Qué es lo que se está haciendo por parte de la educación en nuestro país para darle estas herramientas a los niños, además de todo el conocimiento académico que deben de tener, ¿no?, en su formación, y también qué pueden hacer los padres para complementarlo?
Desde la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, tenemos el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que yo dirijo, en el que se atiende a toda la comunidad escolar, tanto padres como docentes, como directores y los alumnos, por supuesto, dándoles habilidades sociales y emocionales, justamente. Es un programa de prevención para reducir conductas de riesgo, incluye toda la parte de seguridad, toda la parte preventiva, toda la parte formativa, y trabajamos con ellos valores y habilidades sociales y emocionales, y ha sido un gran acierto y éxito de la Secretaría. ¿Por qué no soy niña ahorita, de veras? O sea, Sí. neta, si me hubiera tocado eso, otra sería mi vida, y ahorita les voy a contar una, pero tenemos que ir a corte, ¿no, Pau? Nos vamos a un corte, seguimos hablando de este regreso a clases y qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública para que nuestros pequeñitos, esos niños que ya siempre sabemos van a ser el futuro de nuestro país, esta frase cliché que además son el presente también, pues sean mejores personas. Nos vamos a un corte, no se vaya, seguimos en Punto y Coma. Seguimos platicando con Esther Oldac acerca de este regreso a clases, de cómo están cambiando los patrones para ser más empáticos con los niños. Yo ya saben que me balconeo y no me da pena, pero por ejemplo, te voy a contar esta historia que acabo de recordar. No es cierto, nunca se me olvidó. En sexto de primaria, a los 3 salones nos juntaban, era un salón de 80 niños, y nos daba clases la directora. Entonces sí, así como, ¡pum! Pues, Miedo. sí, mucho miedo, porque aparte la directora era Es que siempre insufrible. imponen miedo los directores, la mayoría. Imponen mucho miedo, y No esta en debería. especial. O sea, era... Entonces, pues era el examen final, y lo que se le ocurrió a esta señora es ir diciendo las calificaciones del 10 hasta el último, ¿no? Y entonces, un salón de 80 niños así de... Escobedo, 10. Gutiérrez, 10. No sé qué, 8, 7, 6, 5. Y Mariana Hernández no pasaba. No, 5, 4, 3. Yo dije, no, se le perdió el examen. No estaba en la lista. 2, 1. No, o sea, dije, ¿qué está pasando? O sea, se quemó mi examen. Y este es un... porque aparte yo me sentaba hasta atrás porque era de las niñas altas. Este es un caso muy particular. Hernández Montero, usted sacó 0.6. Entonces, imagínate desde atrás ir caminando, recibir el examen y pasar todo el regreso hasta tu salón, así con tu cara de... Híjole, ¿qué es eso? O sea, en lugar de decir, a ver... voy a respetar tu estupidez o lo que sea, te voy a llamar aparte y decir, oye, esto es inaceptable, pero esa humillación, No, bueno. ¿verdad que va en Y no contra se de te todo? olvida. No, no se me olvida. Porque, fíjate, no, por favor, no hagas eso. Fíjate que una de las cosas que incluye el Programa Nacional de Convivencia Escolar es la capacitación a docentes, no nada más en cómo llevar a cabo el programa, sino en su propio crecimiento personal. Es decir, incluye todo un programa de crecimiento y de entrenamiento en habilidades socioemocionales para el docente. Un adolescente que no tiene autoestima no puede darla. Y un adolescente, hay veces que necesitamos ayudarlos también con el vocabulario porque no lo conocen y no porque quieren hacerlo, quieren mejorar, pero es algo que a ellos mismos en su formación docente tampoco se los dieron. No lo tuvieron, claro. Y hoy en día están ávidos de este material, lo recogen y lo toman con muchísimo gusto y muchísima motivación. Y si él en su infancia no supo cómo manejar los conflictos y nadie le enseñó, ¿cómo va a poder saber manejar los conflictos? Entonces también por eso los capacitamos a ellos, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Este programa de convivencia, Nacional de Convivencia Escolar, Esther, ¿está aplicando ya a nivel nacional? ¿Cuáles son los resultados que están teniendo? Sí, nosotros entramos este año ya, estamos desde el 2014 y este año estamos atendiendo a casi 90,000 escuelas, lo que implica 16 millones de niños, que ya es casi el 70%, son muchas escuelas, muchos niños, pero la meta se ha ampliado justamente no por el presupuesto federal, sino porque las entidades lo han apoyado con presupuesto propio al ver el impacto en toda la comunidad escolar, porque trabajamos con las familias también. Y bueno, nosotros hicimos por primera vez en México una evaluación de la percepción del clima escolar y de las habilidades sociales y emocionales a nivel nacional. El programa tiene un coordinador estatal en las 32 entidades y en 6 meses, ahorita llevamos por la segunda aplicación del segundo año, y bueno, muestra
un 27% de reducción de conductas violentas. Ay, y lo cual es muy importante porque hoy en día 9 de cada 10 docentes sienten que el clima escolar es adecuado. A diferencia de lo que se piensa, hay muchas cosas muy buenas. La escuela sigue siendo el lugar más seguro para los niños. Y algo muy importante es que el clima, si tú estás tranquilo y estás relajado, aprendes y estudias. Y ¿estás de acuerdo en que si tú estás nervioso en un salón de clases o estás pensando en un problema de tu casa o tienes miedo que el de al lado te vaya a molestar o te vayan a exponer en redes sociales, bioquímicamente está demostrado que la ansiedad bloquea los sensores de memoria de trabajo y de atención? Entonces, si el niño está tranquilo, el niño va a ser mucho mejor alumno. Estamos abonando a eso. Ahí está Paulina tranquila y Mariana ansiosa. Por eso ibas feliz y nerviosa, muy fácil. Si nuestro tema es justamente esto, este regreso a clases, estamos diciendo que es normal tener nerviositos, que es normal, vaya a ver si me encuentro al que me gusta, a ver si mis amigas no cambiaron, no, lo que sea. Pero, Esther, ¿cuál sería un foco rojo? Es decir, es normal este nervio, pero cuando ves que tu niño, no sé, se vomita o de plano no quiere salir, ¿cuáles son los focos rojos? Sí, es muy importante que los papás que nos están viendo lo sepan, porque una cosa es una ansiedad, vamos a nombrarlo tú como lo decías del primer día de clases, y otra cosa y es un trastorno de ansiedad, que ya son dos cosas diferentes, ¿no? El primer día estás esperando que el niño, ante una expectativa nueva que no sabe qué va a pasar y la presión de los papás y del medio ambiente, esté un poco tenso, pero estamos esperando que conforme pasen los días, ¿no? Como decían, van pasando las horas, los días, y el niño se va relajando y va entrando a la rutina. Si van pasando los días y las semanas y llevamos a medio año y el niño sigue sin querer ir a la escuela, hace muchos berrinches, en el caso de un niño chiquito, está irritable, no quiere ir, no duerme bien, cambia sus patrones de vestimenta, de hambre, de sueño, quiere decir que ya hay algo más que las ganas de ir a la escuela, ¿no? Y para los papás que nos ven, en este regreso, no sé si se juntan a comer, o sea, en una situación afortunada pueden convivir la mamá, los hijos, el papá, lo que sea, pero ¿qué tipo de preguntas les haces a los niños y a los adolescentes como para ir sondeando sin ser invasivo, pues? Si yo fuera tu mamá y yo te preguntara a ti cómo te fue, ¿qué me contestarías? Bien. Exacto. A preguntas globales, respuestas globales, que es un súper tip, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hay de nuevo? Nada. ¿Qué tal te la pasaste? Bien. Pero si tú preguntas muy concretas, ¿qué fue lo que más te gustó hoy? ¿Qué viste en matemáticas? ¿Con quién jugaste en el recreo? Sin juzgar, ¿no? ¿Con quién jugaste en el recreo? Ay, vi a Juan. ¿Otra vez? Ese niño malcriado, ese pelado. Sí, claro. ¿No? Te dije que no te lleves con él porque su mamá me cae gorda, ¿no? Entonces, tratar de no juzgar y de escuchar activamente. Una práctica muy buena que incrementa la actitud positiva de los niños es recalcar qué fue lo mejor del día. Todos los días preguntar qué fue lo mejor de tu día es algo muy importante porque los niños están enfocando su cerebro en lo positivo, no en los problemas. Y eso va entrenando al cerebro a ver lo positivo. El cerebro se puede entrenar a ser más positivo o negativo. Eso es muy Entonces, importante. a preguntas concretas, las respuestas van a ser concretas. Preguntas globales, ¿no? Y luego las mamás dicen, no me cuenta nada. Pues no le preguntas nada, ¿no? Y además de las preguntas que hacemos, supongo que también el tipo de respuesta, es decir, si tú le preguntas, ¿qué fue lo que más te gustó en tu día, con quién jugaste? Pero si el pequeño o la pequeña pues no responde o responde pues de alguna forma, no sé, monosilábica o como que no quiere abrirse, es también ya un indicio de que no le está yendo bien y que hay que poner especial atención. Por supuesto, ahora hay que tomar en cuenta que hay niños más introvertidos que otros y eso no quiere decir, hoy en día se sabe que un niño introvertido no tiene que tener un problema, que les cuesta más trabajo expresarse y eso también es bien importante porque luego comparamos entre los hijos, ¿no? Y decimos, es que mira, tu hermana todo me cuenta y tú no me tienes confianza, ¿no? Entonces empiezan a generar ahí estigmas y baja
baja autoestima. Entonces, es irle facilitando al niño, pero tú te das cuenta de los signos de ansiedad en un niño, te das cuenta, y es importante verlo. ¿No? Claro. Cuando el niño está ansioso, cuando si se muerde las uñas, si tiene regresiones de logros que ya tenía, se empieza a hacer pipí, está muy irritable, no duerme, no come o come mucho, siempre tienes que tener el foco rojo ahí de que algo está sucediendo. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa, pero yo lo digo mucho aquí en el programa. Abrir los ojos, o sea, de verdad querer ver, porque cuántas mamás, no hombre, feliz de la vida, tiene muchos amigos y platica, no sé qué, pero la persona no está del todo bien. Entonces, no querer ver lo que tú quieres ver en tu hijo, sino abrir los ojos y bueno, y trabajar con base en eso. Es por lo mismo, porque crees que tú lo estás haciendo mal como mamá. Exacto. Ay, bueno. ¿ Ves por qué no quiero ser mamá, Pau? Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, pues estábamos hablando sobre este tema del regreso a clases, el tipo de inteligencia que hay que inculcarle también a los pequeños, qué es lo que pasa, los trastornos en este regreso a clases. Sí. Seguimos platicando acerca del primer día de clases, del regreso a clases, a lo mejor la primera semana, y hemos hablado de las ansiedades que pueden experimentar tanto papás como los estudiantes, y de cuando están echando demasiado relajo, no ponen atención. Pero te hago otra pregunta, digamos el lado contrario. Cuando el niño no terminandito de comer ya quiere hacer la tarea y no sale a jugar fútbol, no sale a esto, está todo el tiempo preocupado por estudiar de más, por así decirlo, también podría ser un problema. Por supuesto, ningún extremo es bueno en nada, ¿no? A lo mejor los papás se sienten muy satisfechos que su hijo es muy estudioso, pero ese niño no necesariamente está feliz, a lo mejor está muy estresado por cumplir las expectativas y la necesidad de aceptación o el temor al rechazo que quizá tiene, que todos lo tenemos, pero cuando ya es a gran escala y se sobrepone la necesidad de aceptación a nuestras propias necesidades, o ya hay una situación demasiado obsesiva, el niño que borra 400 veces porque no le queda perfecto, ahí también ya estás hablando de una situación conflictiva, que no debe de ser. ¿Y qué haces? Lo mismo, observar, porque no es nada más en el cuaderno. Es decir, un niño estresado, un niño obsesivo lo es en todo, lo es en su cuarto, lo es en sus juguetes, lo es en su ropa, lo es con sus amigos, no le gusta equivocarse, no le gusta que lo rechacen, no sabe perder en un juego. Entonces son niños muy exitosos pero muy estresados y no vale la pena, ¿no? El precio. Y perdón, hablábamos también hace ratito en el corte de esta, digamos, relación éxito, felicidad, frustración, o sea, ¿cómo se puede medir? Fíjate que en Bután hicieron hace unos años un estudio en donde midieron que en vez de medir el índice de productividad de un país, iban a medir el índice de felicidad de un país. Y se dieron cuenta que hay países que no tienen tanto desarrollo económico y de salud, pero sí son más felices. Y hay varios factores que se miden para ver el índice de felicidad. Y es muy interesante porque uno de ellos es la familia. ¿Qué tanto cohesión tienes de la familia? Y México está en un lugar bastante privilegiado en los niveles de felicidad, a pesar, ¿no?, de que tenemos muchos otros problemas, claro, ¿no?, y de las circunstancias, sí. a lo mejor el nivel de salud, que es lo que se mide por otro lado. Y sin embargo, esta familia que todavía nos acoge y que para nosotros es un valor tan importante, hace que seamos felices. Si tú te das cuenta, somos felices siempre, a pesar de las circunstancias, y es por esta contención familiar, y sí tenemos que proteger mucho esta situación familiar. Y el nivel de felicidad tiene que ver con el éxito de la persona muchísimo. Una persona feliz va a ser probablemente una persona más exitosa, ¿no? Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, porque estos niños, ahorita viendo el concurso de robótica, no tienen que tener tantas habilidades para robótica, sino también habilidades sociales y emocionales, ¿no?, que es lo que estamos abonando al programa. Y hablando de esta felicidad, Esther, justamente veíamos estos pequeños de robótica, seguramente están haciendo lo que les gusta, lo que les nace, saben hacerlo, lo disfrutan. Y parte de esto que mencionas, una persona feliz, yo creo que
también debe de ser equilibrado, ¿no? Con la familia, con los estudios, a lo que se vaya a dedicar, lo que vaya a estudiar. Yo siempre he creído que cuando amas lo que haces, no hay otra cosa que el éxito asegurado. Fíjate que cuando... ¿Cómo saber también y encauzar a los pequeños para que hagan realmente lo que les gusta y que encuentren su vocación? Fíjate que hay un estado que se llama para el cerebro estado de flow, que es donde estás tan metido en algo que te fascina y que te da placer, que pierdes como la noción del tiempo. Entre más estás en ese estado de flow, teniendo placer, más endorfinas desarrolla tu cuerpo, que son las hormonas encargadas de la felicidad. Entre más veces al día estés en ese estado, y los niños también haciendo algo que les da pasión, más feliz eres. Entonces hay que impulsar a los niños a que hagan lo que les da placer, que es muy diferente a lo que yo quisiera que mi hijo haga. Claro. ¿No? Porque si yo quiero que mi hijo sea doctor porque yo fui doctor y quiero que baile ballet y juegue fútbol y a mí no me gusta, ¿no? Entonces ahí hay un choque entre, volvemos a lo mismo, la necesidad y el deseo de los padres y el del niño, ¿no? Y viene mucho esta parte de equidad e igualdad de género, ¿no? No, los niños no bailan ballet, ¿no? O las niñas no pueden ser técnicas o ingenieras, ¿no? Ahora en la SEP hoy en día también impulsamos mucho lo que se llaman las niñas STEM, que son niñas con estas capacidades como las de robótica, ¿no? Qué maravilla. Y dentro del programa hay toda una campaña de igualdad de género, tenemos muchos materiales, hay una campaña que se llama Soy mujer y estoy orgullosa de serlo, y de masculinidad no violenta tenemos mucho material, que los niños no tienen que ser violentos para ser niños, ¿no? Hombres, ¿no? O sea, y es que estamos nuevos todavía en el asunto de roles, porque además, si nos ponemos a pensar, a nuestros papás, los maestros les pegaban, ¿sabes? No nada más en casa, sino que ellos que pues a mí me agarraban a zapes, aguántese, regrésele una más fuerte para que lo respeten, Exactamente. ¿no? Y eso yo creo que es más común que el otro panorama, decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le hacen los papás con eso? O sea, con las agresiones y el hacerse hombres a través de la violencia. Habría que ver, por ejemplo, cuántas de estos participantes de robótica son niñas, ¿no? Por ejemplo, que es, sí. Pero todavía hay mucho el estigma de que los niños no lloran, todavía hay mucho el estigma de, pues, pégale de regreso, no te van a respetar. Sin embargo, nosotros creemos que la violencia no se justifica, ¿no? Yo siempre he pensado que en ninguna circunstancia se justifica, y eso no quiere decir que tengas que quedarte callado frente a la violencia, porque la pasividad también está mal. Pero sí te puedes defender en forma asertiva. Si nosotros dentro del programa, sí podemos, yo trabajo mucho también a nivel individual con mis pacientes, y sí puedes enseñarles a defenderse en forma asertiva, viéndolos a los ojos, diciéndole, eso crees tú, pero yo no escalando en la violencia, porque si uno te agrede y tú agredes, y él agrede y tú agredes, pues van escalando y no terminan, ¿no? Hay muchas estrategias de mediación que les damos a los maestros, por ejemplo. Y también necesitas mucho enseñarle al niño cuando te están dando una burla, ¿no? A defenderte asertivamente, ¿no? A reírte, decirle muchísimas gracias, no me había dado cuenta, ¿no? O hacerle una pregunta de regreso y entonces el otro no lo está esperando. Eso es seguridad. Hay que partir de la base que un agresor siempre trae una inseguridad y un temor a que lo agredan, y ahí es donde hay que llegarlo, ¿no? Y eso es parte de supongo, de las inteligencias que nos estabas comentando, ¿no? Sí, así es. ¿Qué inteligencias debemos o cómo le podemos hacer para impulsar, promover estas inteligencias en los pequeños y sean mejores personas? Mira, desde casa nosotros tenemos muchos consejos que están digitalizados en nuestro sitio, de consejos para papás, y el programa incluye talleres para papás con consejos y con videos. De veras, son cosas muy sencillas. Ver a los ojos a los niños, decirles por su nombre, decirles un te amo todos los días antes de irse a la escuela. Desarrollamos un concepto que se llama mochila emocional, y decimos todo lo que el niño tiene que tener en su mochila emocional para tener este éxito y esta seguridad. Son nada más útiles y el juego de escuadra. Necesitas seguridad, meterles, necesitas autoestima, necesitan saber manejar el conflicto, estrategias de mediación, y en este concepto lo explicamos también en un video en el sitio, pero tú necesitas aprender a no criticar la personalidad y criticar la conducta. Es decir, en vez de decirle, es que eres un flojo, ¿no? Decirle, recoge tu mochila, porque ahí no lo estás lastimando, es que típico, igual que tu papá se va de la tarea,
¿no? Entonces, en vez de decirle, no has hecho tu tarea, porque ahí no los lastimas. Tienes que retroalimentarlos mucho, ¿no? Si le dices, soy el mejor, eres el mejor hijo del mundo, el más guapo, pues seguramente no es verdad, aunque tú lo pienses así, ¿no? Todos pensamos lo mismo. Pero sí le puedes decir, volvemos a lo mismo, cosas muy concretas, ¿no? Oye, hoy hiciste un gran esfuerzo y tu letra está mejor. Claro. ¿No? Y también puedes decir lo que no está bien, porque los límites son muy importantes, ¿no? Y puedes decirle, yo te quiero mucho, pero hoy, ¿no? Hasta que no termines la tarea, no sales a jugar. No hay necesidad de etiquetar ni de lastimar. Entonces, si basas la disciplina basada, no en castigos, porque los castigos refuerzan la conducta negativa, sino en ausencia de beneficios que el mismo niño se pierde, no que el papá le impuso, ahí se refuerza la conducta positiva. El castigo refuerza la conducta negativa. ¿Están escuchando, papás? Esto es muy importante, de verdad. Es que qué mal educados es revelador. Nuestros papás. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir hablando del inicio de las clases. ¿Ya platicaste con tus hijos sobre el regreso a clases y la convivencia que deberán tener con compañeros y profesores? 63% sí, 37% no. Y como dice Paulina, todavía están a tiempo, tienen todo el fin de semana. De abuso sexual. Pues seguimos hablando sobre el regreso a clases, también todas las complejidades que ello implica. Hablábamos un poquito de la seguridad, de darle a estos pequeños la mochila de seguridad, de todas las cosas que debemos enseñarle los padres, los tíos, los adultos a los niños. ¿Qué otras cosas podemos enseñarle? Porque hay toda una serie de complicaciones en este regreso a clases, ¿no? Y también cosas que tienen que sortear los pequeños. Mira, nosotros desarrollamos toda una carpeta digital en materia de seguridad y convivencia, donde hay muchísimos materiales. Desarrollamos protocolos que ya están en las 32 entidades para detectar, prevenir y actuar en caso de acoso escolar, maltrato y abuso sexual. Hay muchísimos materiales para padres, muchísimos. Tenemos guías de observación de qué necesitan ver los papás para saber que sus hijos están siendo víctimas de alguna situación de abuso. Yo creo que uno de los mejores consejos que podemos dar a los padres para que sus hijos tengan un muy buen regreso a clases es darles esta confianza, que lo que importa es su mejor esfuerzo. A mí esto se me hace fundamental, no el resultado. Yo les aseguro que si este comienzo a clases tú le dices, mira mi amor, te amo y hagas lo que hagas, te voy a seguir amando, pero tienes que respetarte, tienes que respetar a los demás y quiero que sepas que para mí lo más valioso es que hagas el mejor esfuerzo. Si yo veo que estás haciendo tu mejor esmero, el resultado no importa porque para mí ya eres un ganador. ¿Escucharon eso, mamás? Voy a llorar, claro. Así, tal cual. Tal cual. Qué difícil a veces para la gente, bueno, no sé si para la gente en general, pero es que todos pensaríamos que las mamás le hablan así a sus hijos, que son amorosas, pero hay mamás que no tienen ese amor. A lo mejor sí tienen el amor, pero no tienen las herramientas para dirigirse hacia sus hijos. ¿Y qué pasa si le dices, te lo advierto? Uno, ya estoy feliz que te vas a regresar, porque no te soporto, ¿no? Donde me vuelvas a hacer pasar la pena este año, vas a ver la que te espera, así que más vale que lo hagas bien. No, bueno, pues entonces ya el niño entra en pánico luego. Comunicación y amor. Esther, ¿dónde la gente que esté interesada en conocer más al respecto, dónde se puede informar? ¿Ustedes dan también talleres para los padres? Sí, y están todos los materiales digitalizados en el sitio, pero cualquier escuela puede pedir el programa. Y pues tenemos el sitio del programa, que es Escuela Libre de Acoso, ¿no? Y está también mi Twitter, que es Esterol_, y están todos los materiales disponibles, pero la Secretaría de Educación Pública, esto es gratuito, ¿no? Puede dar capacitación a cualquiera que lo solicite. Sí, fíjate que a mí, justo de niña, me tocó hacer un recorrido por la SEP, por las instalaciones de la SEP. ¿No sabes qué maravilla? No, ver los murales de la Secretaría que están ahí en este recinto. Entonces, pues son pequeñas acciones que está haciendo, o no son pequeñas, sino varias acciones que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública y que sin duda dejan huella en todos nosotros. Déjame decirte que el programa ha sido reconocido a nivel mundial de forma muy, muy importante por instancias como la UNICEF, la OCDE, la ONU.
y UNESCO lo reconoce como un programa, una iniciativa federal de reducción de violencia muy, muy importante. Así que, bueno, la Secretaría de Educación Pública y este gobierno federal ha dejado una gran herencia que esperemos pueda permear al año que entra, porque es mucho trabajo para que se tire la basura, ¿no? Pues muchas felicidades de veras a ti y a todo tu Muchas equipo. gracias. Qué gran esfuerzo. Pues muchas gracias, Esther. Muchas Esther gracias. Aldag, directora del Programa Nacional de Convivencia Familiar, por acompañarnos, y te esperamos nuevamente después de que inicien las clases para que nos comentes cómo van los pequeños en este programa. Será un placer. Muchas gracias. Gracias, Éxito. Mariana. Gracias a ti, Pau. Nos vemos el día de mañana. Así es, gracias a usted por sintonizarnos. Lo dejamos en Titulares de la Tarde con Gaby Tlaseca.